Sí, seguimos con cierta celebración. Se están cumpliendo 30 años de la presentación del segundo disco de Patricio Rey y sus Redonditos. Me estoy refiriendo a Octubre. Vamos a estar conversando a fondo con un especialista en el tema, pero presentamos de esta forma. De regreso a octubre, desde octubre. Octubre, disco emblemático de Los Redondos y bisagra en la historia del rock nacional, cumple 30 años. A pesar de que es un clásico que hoy nadie discute, en su momento, su sonido no dejó del todo conforme a ninguno de los que participaron de las grabaciones en el estudio Panda. El resultado es una obra particular, extraña, una obra de su tiempo, o mejor, de un tiempo visto a través de la óptica del Indio, Sky y Rocambole. Una visión más oscura, a contramano de la que ofrecía en ese momento el rock divertido de la primavera alfonsinista. La presentación oficial, que de hecho fueron dos, el 18 y 25 de octubre de 1986 en Palladium, estuvieron a la altura de la singularidad del disco. Empezaban con la obertura 1812 de Tchaikovsky, obra que recuerda la resistencia rusa ante la invasión de los ejércitos napoleónicos, y agregaba así un elemento estético a un trabajo que fue pensado como una unidad desde el principio. Toda la iconografía de Octubre abunda en imágenes que reivindican la revolución bolchevique del 17. Ahí están las expresiones, los gestos de liberación de una multitud de oprimidos. Imágenes que remitían tanto al cine de Sergei Eisenstein como a la pintura de Antonio Berni, entre algunas otras que bien podrían ser las expresiones desesperadas de las recientes víctimas de Chernobyl. Se acercaba fin de año, el año del Oscar a la historia oficial, el de la muerte de Borges. Todavía se dejaba oír algún que otro festejo por el Mundial de México. No había sido un año cualquiera para nadie, tampoco para Los Redondos. Poco tiempo después de Palladium, Tito Fargo, guitarrista, El Piojo Ábalos, baterista, y Willy Crook, saxofonista, dejaban intempestivamente la banda. Los Redondos plasmaban para la posteridad un disco fundacional y se rearmaron para una etapa musical muy diferente. El under quedó definitivamente atrás. A lo que se enfrentarían de ahora en adelante es a una creciente e incontrolable masividad. Le damos la bienvenida a Alfredo Rosso, periodista, conocedor a fondo de este tema. Bienvenido, Alfredo. Bueno, muchas gracias por invitarme. Feliz de estar acá. Bienvenido, Alfredo, es un experto del rock and roll. Experto, el que más sabe. El que más sabe, dice. El que más sabe. Bueno, no cuantifiquemos. Lo interesante es estar ahí. Bueno, Alfredo, contanos un poquito, esa interpretación de lo que era el arte de tapa, lo que tiene que ver con la parte bolchevique que se habla, ¿es una interpretación que se hizo afuera o es lo que ellos describieron del disco? No, al contrario, la letra es muy clara al respecto. Dice, sin un estandarte de mi parte. Lo que pienso yo que querían decir Los Redondos y el Indio en particular era que hablaban de una revolución interior, que era muy necesaria en esa época porque veníamos de una etapa muy sangrienta y muy triste de nuestro país y nos estábamos recuperando. Estaba volviendo a la democracia, pero estaba muy hackeada por presiones militares, hackeadas por una crisis económica. O sea que eran días difíciles para nuestro país. Por eso en otro de los grandes temas de este disco, en Ya nadie va a escuchar tu remera, el Indio dice en un momento, un último secuestro no, el de tu estado de ánimo, no. O sea que no nos saquen eso que nos queda, nuestro estado de ánimo. Interesante, ¿no? O sea, sí, para lo que era la postdictadura y toda esa época, que tal vez a muy pocas personas les pueda llegar a comprender cuál era la sensación de todos, ¿no? En la plena época de los juicios, sí, con el Nunca Más, sí, todo lo que fue generándose, ¿no? Es que había como un collage de cuestiones que estaban pasando en nuestro país, ¿no? Por un lado estábamos contentos porque habíamos ganado el Mundial de Fútbol con esos dos
dos goles tan con ese lindo especiales del afano, Diego, con ¿no? ese lindo afano. Pero por otro lado también había como un cambio de paradigmas en los 80, ¿viste? Si la juventud de los 60s y 70s había sido idealista, hablando de cambios en la sociedad, ideales colectivos, los 80 son mucho más hedonistas, son la época de ocuparte de vos, del yo. Por eso se habla tanto de gimnasia, de los gimnasios, de los afrodisíacos. Hay otro disco que también es muy testigo de su tiempo, que es el primero de Soda, donde están Claro, todos son claros, contemporáneos, ¿no? sí, Son sí. contemporáneos ese tipo de... Exacto. ¿Fue un movimiento o ellos fueron algo distinto? Yo creo que son dos perspectivas bien diferentes, pero bien justas sobre lo que pasaba en esa época. Por eso Octubre es un disco tan atemporal y por eso el primero de Soda es un disco tan atemporal. Bueno, pero también se generó como una dicotomía, ¿no? Sí. Los que seguían a Soda, claro, seguían a Exactamente. Un poquito más tarde fue eso. Aunque en realidad yo creo básicamente que tanto Gustavo Cerati como el Indio Solár y Sky Bailinson, tanto los miembros de ambos grupos tenían como una postura humanista en común. Lo que pasa es que veían la década desde dos perspectivas distintas quizás. Quizás la de los Redondos era un poquitito más aguda y más crítica, y la de Cerati era más periodística. Pero sería un error suponer, por otro lado, que Soda era como que le daba la bienvenida a esos cambios, simplemente los reflejaba. Pero en esa época eran mirados más de costado. Te digo porque yo era más de la onda Soda Stereo. Claro, sí, sí. Y eran Y los ricoteros eran medio, ¿no? y los ricoteros eran otra onda, ¿me entendés? Sí. Bueno. Digamos, otra energía, otra estética. Sí, yo estoy de acuerdo en que eso tuvo que ver posiblemente con cierta grieta social. Que Con ya la de existía. identificación, ¿no? Claro. De identificación con la pertenencia, banda, de pertenencia. Pero no partía de los músicos, eso es muy importante siempre dejarlo en claro. De las Nunca tribus. partió ni de Siempre Cerati, fueron ni del Indio, ni de Son Sky, en propuestas, absoluto. son propuestas y la A ver, gente va a hacer ver. algo importante que yo creo que es interesante. ¿Cómo definirías vos lo que pasaba en esa época entre los ricoteros y los Soda Stereos? Hoy, ¿cuál sería la grieta esa musical o cultural? ¿Cuál sería? Bueno, yo creo que hay... ¿Cómo lo identificarías? Yo creo que siempre ha habido dentro del rock gente que cree que hay que mirar al resto desde una especie de pedestal y mirarlos hacia abajo. Y para mí es un error. Yo creo que en el tiempo que vivimos sobre la Tierra es tan corto que negarle a la gente o castigar a la gente porque le gusta determinada música No tiene ningún sentido. es una necedad, ¿viste? Total. Ahora, con respecto a eso, hay con los Redondos pasa algo que fue la primera futbolización de la música. ¿Por qué se dio eso? ¿Por qué uno es hincha de una banda y Bueno. no más crítico de la música? Eso estrictamente hablando me parece que pertenece más a los 90, cuando los Redondos se convierten en un estado dentro de otro estado, pero no porque ellos se lo propongan o porque lancen consignas al respecto, Claro. sino porque vivíamos bajo un gobierno que nos quería hacer entrar de prepo en un supuesto primer mundo, dejando afuera a 2/3 partes de la población del país. Como ven, hay algunas cuestiones que son cíclicas en la historia de nuestro país. Pero en aquel momento hay un montón de pibes y pibas que se quedan al margen de todo y encuentran en los Redondos como una especie de cobijo espiritual, como una especie de estado sustituto. Lo que sobrepasa la música ya. Sobrepasa la música e incluso sobrepasa las letras. Es un fenómeno, yo te diría, espiritual y social. Sí. Sino que otra cosa justifica que miles de personas se trasladen de una ciudad a la Sí. otra a ver un grupo de misa, rock. ¿no? Sí, La misa. terrible. Claro. ¿Estuviste en Palladium, Alfredo? En todos los Palladium, en los En tres, todos. porque en realidad hubo en mayo, hubo una presentación de alguna Del forma. que hoy se cumplen 30 años, digamos, Alfredo sabe dónde estuvo exactamente el día como hoy, pero hace 30 años, porque estuvo en la presentación de Octubre. ¿Qué expectativa había? ¿Eras periodista o eras un hippie bárbaro? No, ya es. Era periodista, en ese momento trabajaba para la revista Rock and Pop, que al principio tuvo una relación directa con la radio, después fue independizándose y lo cubrí para esa revista. mirá. Sí, hay una cobertura y una crónica del recital de mi parte. Me acuerdo del primero de los recitales que me encontré con una colega, con Gloria Guerrero, que me dijo: hola, ¿viniste a misa? Porque ya se hablaba de la misa, ya se hablaba de la misa ricotera. ¿Instituida a partir de octubre o antes? Yo creo que ya venía de un poquito de antes, ya venía un poco de la época de los clubes, que no estaba tan lejana en el tiempo, porque los Redondos en el 84, antes incluso de la salida de su disco anterior, del debut, de Gulp, empezaron a actuar muy seguido en Buenos Aires.
Antes de eso eran muy underground y actuaban 2 veces por año en el Margarita Xirgu o en el Bambalinas. Pero en el 84 empiezan a actuar y todos en lugarcitos de 200 personas. Y ahí se va generando el fenómeno del boca a boca. Tenés que ir a ver a Los Redondos, que son fantásticos. La música es bárbara, las letras son bárbaras, el monologuista Enrique Sims es fantástico. A veces hasta se sube un periodista disfrazado de oso. Porque es interesante porque había, ¿cómo se puede decir? ¿Cómo se llama? Intervenciones, no, se llama como que había distintos tipos de expresión artística, ¿no? O sea, no solamente, es la época coexistía con otras bandas o otras áreas artísticas, ¿no? Bueno, como la Gama Salajillo, no sé. Yo digo que uno de los grandes fenómenos se produce a mediados del 82, desde la desgraciada guerra de Malvinas y desde la rendición. Desde ese momento que ya sentimos que se va a acabar definitivamente el proceso militar, hasta la asunción del doctor Alfonsín en diciembre del 83, explota todo artísticamente en la Argentina. Explota teatro abierto. Bueno, había como una represión, ¿no? Que estaba esperando. Fue una primavera. Una sensación de liberación. Y es la eclosión de los stand-up comedians, de los comediantes de stand-up, el Paracultural y otros lugares. Y Los Redondos son partes de ese fenómeno. Ahí empiezan a actuar cada vez más seguido. Y un montón de grupos, ¿viste? ¿Y qué se sabía de Octubre? Vos como periodista, ¿qué esperabas antes y con qué te encontraste después de conocerlo? Yo tenía la suerte de conocer por grabaciones que hacía el entomólogo Osvaldo, que era un amigo de la banda y que en aquella época todavía lo dejaban meter un plug en la consola. Entonces teníamos algunas grabaciones de mayo donde ya empezaban a circular los temas. Ya conocíamos, por ejemplo, Semenap o conocíamos Jijiji. Además, todos tenían títulos tentativos. Ya nadie va a escuchar tu remera. Estaba anotado en lápices, esto es efímero. ¿Entendés? Entonces ya más o menos habíamos ido escuchando las letras. ¿Cuántas reversiones, por ejemplo, de Jijiji podemos encontrar en este momento? ¿Cuántas versiones distintas hicieron de Jijiji? Dando vueltas por ahí vas a encontrar montones. Pero por ejemplo, buenas bandas, ¿no? Sí, de muchas bandas de covers y obviamente todo lo que la gente grabó de Los Redondos. Las grabaciones de aire de Los Fanáticos, las grabaciones de consola. De aire. Pero te hablaba de interpretaciones como la de Árbol o como... Sí, hay varias. Hay un tributo platense a Los Redondos, hay covers ahí. Y después está el canto colectivo de la gente en todos los recitales del Indio, que se mantiene hasta el día de hoy, porque es un emblema. ¿Y qué pasó con la banda después de Octubre? ¿O a partir de...? Yo creo que después viene una temporada muy creativa y a la vez de crisis, porque bueno, cambia la formación, ¿no es cierto?, con la salida de Piojo Ábalos en la batería, de Willy Krug en el saxo y de Tito Fargo en la guitarra, y entran Sergio Dawi y Walter en la batería. La banda de alguna forma se reconfigura con la nueva formación y sacan un disco extraordinario como es Un Bayón para el Ojo Idiota, donde hay también temas que son testimonios increíbles, ¿no? De la época, como Noticias de Ayer, Todo preso es político. Pero lo que tiene de bueno Octubre es que hay algunas cosas. La música es muy intensa y al mismo tiempo es muy claustrofóbica y refleja otro de los fenómenos de los 80. Fíjense ustedes que en los 70 hablábamos de tomar el tren hacia el sur, del blues del éxodo, de salir de la ciudad, de una casa con 10 pinos. En los 80 estamos más celebrando dentro de 4 paredes, porque es época como de recogimiento. Qué paradójico, ¿no? Estábamos en democracia, pero ¿y también ese sonido existía fue esa cosa. intencional o fue producto de la grabación? No, yo creo que la grabación, que algunos se quejan de la grabación le hace justicia a ese sonido tenso, a ese sonido que refleja mucho esa sensación. No se olviden que era la última época de la Guerra Fría también. Claro. Cuando el Indio habla de flacas gimnastas soviéticas, flacas gimnastas secas austeras soviéticas, estaba hablando de la crisis que había habido también en las Olimpiadas. Creo que ahí está. Entonces uno se imagina a alguien mirando por televisión justamente, viste, esa cuestión de las Olimpiadas, que fue otro escenario de la Guerra Fría, porque hubo boicot de parte de Estados Unidos a unas Olimpiadas. Sería una sensación medio rara, ¿no? Vamos a ir hablando con Alfredo después del corte, ¿puede ser? Sí. Pero te quiero hacer una pregunta antes de ir al corte. ¿Cómo no? Había, y no respondas todavía, ¿había un poco de apología a la droga en alguna de sus letras? No, te dijo que no, te dijo que no respondas. Yo hice... No, espera la pregunta. Espera. Asentía la pregunta. Bueno, está. Tenemos que hacer el corte, pero no te muevas de ahí que enseguidita continuamos. Dale, ya volvemos. Es efímero, ahora efímero, como